En muchas de nuestras conversaciones, antes de llegar aquí, me quedaba pensando en las grandes diferencias que existen entre la cosmovisión del mundo indígena y la cosmovisión del mundo occidental o blanco, como vos le decís a veces. Me gustaría que nos pudieras compartir algunas de esas diferencias, especialmente la que tiene que ver con la identidad, ¿no? La manera en la que ven la identidad. Bueno, la verdad, primero quería agradecer por esta oportunidad que me brinda de poder charlar en este espacio tan inmenso. La verdad que es un momento muy histórico para nosotros, los pueblos indígenas. Yo me llamo Félix Díaz, desciendo del pueblo Com, pueblo indígena de la región Chaco sudamericano. Nuestros ancestros han vivido en esa región y hoy estamos aquí porque hemos podido superar momentos difíciles en la primera invasión en este continente. Justamente el nombre que lleva este edificio, Colón, lo que vino a conquistar este continente, y se ha hecho muchas oportunidades de terminar a los pueblos indígenas. Y hoy estoy acá, vivo, presente, de la cual nos brinda una gran oportunidad para poder transmitir a la sociedad lo que somos, lo que queremos y lo que buscamos. Y el mundo indígena para nosotros, durante miles de años, hemos sobrevivido a través de la relación con la misma madre tierra, con la naturaleza, cobijándonos en los momentos difíciles. En esos tiempos no había almacenes, no había ruta, no había blanco, era indígena. ¿Y qué es lo que nos proveía los alimentos? La misma naturaleza. Y hemos podido cuidar también el ambiente, hemos podido conservar los lugares donde se podría cazar, pescar, recolectar. Y no había egoísmo, envidia, competencia. Éramos un mundo solidario, lleno de amor, de respeto hacia el ser humano y también los seres no humanos. Por esa forma de vida hemos podido subsistir en los momentos difíciles. En esos tiempos no había agua potable, no había farmacia, no había nada. El mundo indígena era libre hasta que llegó la colonización. Ahí se puso los alambres, la frontera, y mucha de esa gente que convivíamos, algunos quedaron en la región de Paraguay, de Bolivia. Contanos un poco cómo afectó en relación a la manera de nombrarlos. La verdad que desde que se invadió este continente nos han impuesto nombres. Hasta el pueblo, a nosotros nos le llamábamos como indio toba en aquel tiempo, que es una palabra guaraní en forma despectiva. A mí me impusieron un nombre que yo no elegí. Mi nombre original es Felle, que es un nombre que me pusieron mis padres. Y cuando me llevaron al registro civil para inscribirme, el delegado del registro civil hacía lo que quería, porque en esos tiempos yo tenía más o menos entre 16 o 17 años. Me ponía en la pared, se burlaban de mí, entonces me preguntaron cómo me llamaba, quiénes son mis padres, cuál es mi apellido, cosa que yo no entendía. Y de ahí me pusieron Félix Díaz. Entonces, desde ahí empecé como a llamarme así ante la sociedad, Félix Díaz. ¿Y qué pasa con el tema del tiempo? Que acá en TED es algo tan particular. ¿Cómo es la diferencia entre la concepción del tiempo en el mundo indígena y lo que... Sí, la verdad que nosotros el tiempo no es no es nuestra competencia, porque el indígena cuando sale el sol, entra el sol, esos días, se hace lo que se puede. Si no se terminó un trabajo, se deja para el otro día. Y no hay horario, no hay feriado. Y esos tiempos, cuando los ancianos se reúnen,
en asamblea, nunca piensan desayuno, almuerzo, merienda o cena. Se habla de un tema hasta terminar el día. Nadie se levanta, nadie dice tengo que hacer otras cosas. Se centra en un lugar donde se trata de resolver un tema importante. O sea que se habla hasta que no hay más necesidad de conversar. Hasta resolver el tema que se toca. Por eso es importante para nosotros que nos conozcan, porque muchas veces nos quieren imponer una doctrina ajena a la nuestra y no podemos adecuarla, porque tenemos otra forma de vida. El liderazgo indígena ha sido manipulado también. La palabra cacique no es el título que debería tener un líder, porque el cacique es una forma también de burla por parte de los criollos de la zona, como burlándose de nosotros. El liderazgo indígena, algunos pueblos tienen su propio nombre, como en el caso nuestro. Yo soy Paraché, de la comunidad Com, Potaena Pocnanabogo, que quiere decir líder con su pueblo. Es como una estaca sostenida por cuerda. Y esa cuerda no está como clavada en el suelo, sino sostenida por el piso y sostiene las cuerdas que son los consejos de ancianos. Para nosotros, el anciano es como nuestro guía, nuestro sabio, nuestro maestro, porque es el que conoce más las cosas. Una persona que te puede indicar cómo tenés que hacer las cosas. Y siempre articulado con las mujeres ancianas, que también tiene una sabiduría bastante interesante. Por eso la importancia para nosotros de que nos conozca es a través de este espacio. ¿Qué pasa con la propiedad, con el concepto de propiedad que es tan importante en una sociedad como la nuestra? ¿Cómo lo viven ustedes en la propiedad, el límite? Para nosotros es un problema muy grave el tema de la propiedad privada, porque el mundo indígena no hay propiedad. Veo que cuando uno hace una casa, lo abandona, viene una familia, se ocupa, nadie puede reclamar ni decir este es mi casa, este es mío. Un terreno, si viene alguien, por eso un indígena cuando vive en un territorio comunitario, se va, es como circulando, dejando chacra, casa, van como compartiendo, nadie dice que este es mío. ¿A qué te referís con que circulan? Es porque uno van como cambiando el lugar, se va en el monte, en el campo, al borde de la laguna. No hay como un asentamiento fijo. Todo el monte no es de nadie, es de todo. Las lagunas, nadie dice que esté en nuestra propiedad. El campo, agricultura, todas esas cosas no se siente como dueño el indígena, sino comparte con los demás. Por esa razón el Estado tiene una deuda social con los pueblos indígenas, porque el Estado nacional y los estados provinciales les niegan la ley de la propiedad comunitaria a los pueblos indígenas. Y los legisladores tienen que trabajar fuerte escuchando la propuesta de los pueblos indígenas para que no seamos como expulsados en los diferentes lugares porque no tenemos la titularidad de las tierras. ¿Esa es la lucha que te quita el sueño? ¿Esa es la principal lucha que tenés? Ese es el objetivo central de la lucha indígena. Que hoy estamos padeciendo una situación muy, muy difícil. Se usa la justicia para poder condenarnos. Yo tengo una causa civil por usurpación en un territorio ancestral, que ahí están enterrados mis padres, y la justicia me está queriendo condenar por algo que no es del Estado, es de los pueblos indígenas. Porque nosotros no venimos de un país lejano, somos originarios de esas tierras, no somos extranjeros. ¿Y por qué nos expulsan? Es por el tema de la riqueza que hay en los recursos naturales. Entonces los estados lo que hacen es quedarse con nuestro territorio como para poder quedarse con los recursos naturales que hay en ella: petróleo, minería, soja. Todo lo que tiene que ver el tema de explotación agrícola o ganadera, hace que el indígena se le condena a un rincón y eso hace que produce muchas muertes,
por no tener el monte, no tener la laguna, no tener el territorio amplio, y no puede desarrollar sus actividades culturales por carencia del territorio. ¿Cuál es tu sueño? La verdad que el sueño mío es poder transmitir a la sociedad lo que somos. Porque yo creo que el tema indígena no se sabe mucho. Y cuando yo era joven soñaba ser un maestro, un enfermero. Ser maestro es poder educar a los demás la forma de vida como indígena, y ser enfermero para poder curar a aquellas personas que necesitan aliviar sus dolores físicos. Entonces, sin darme cuenta que estoy poniendo en práctica ese sueño que tuve, que lo tengo ahora, y eso me hace sentir tranquilo de ser útil para el mundo indígena, de transmitir a la sociedad lo que somos, lo que pensamos. Y la vida de los pueblos indígenas no está en la ciudad, está en los territorios, porque ahí está es como nuestro supermercado, ahí está nuestra medicina, espiritualidad, alimento, la materia prima para la artesanía, como este cháguar que hace el pueblo wichí, que está hecho por una fibra que se llama cháguar, que es un trabajo hermoso, que nos llena de orgullo llevar esto, porque es un trabajo del pueblo indígena, que es la que nos da la posibilidad de poder mostrar al mundo la capacidad que tenemos. Pero muchas veces esa capacidad ha sido ignorada por una cuestión de intereses políticos partidarios, y estamos luchando para que el indígena sea libre, porque ya no queremos estar apadrinados de ningún gobierno, de ningún partido político, ni alguna religión. Queremos ser lo que somos, los naturales, preexistentes ante el Estado. Si tuvieras que cerrar esta conversación, elegir algo para decirles antes de irte a todas estas personas que nos están acompañando acá, ¿qué les dirías? Yo lo que me podría como transmitirle a cada uno de ustedes, reencuéntrense con ustedes mismos. No esperen que el otro te indique lo que tienes que hacer. Tenemos nuestra capacidad de desarrollar lo que somos. No somos dueños de nadie, no somos producto de la ciencia ni la tecnología. Somos seres naturales que tenemos diferentes capacidades, de diferentes culturas, y tenemos que ser orgullosos de lo que somos, de pertenecer a una cultura que han podido transmitirnos de generación en generación. Si nosotros no reencontramos con nosotros mismos, es difícil resolver los problemas, porque el problema no está en el otro, está en nosotros. Si nosotros cambiamos, podemos ayudar al otro que cambie. Pero yo no puedo cambiar al otro obligándolo, mintiéndolo o comprándolo. Yo lo que tengo que cambiar para poder transmitir al otro el deseo de la convivencia en paz, en armonía con los demás. Gracias, Félix. Muchas gracias. Si supiéramos nosotros, si tuviéramos chance de volver a pensar la historia con estos otros protagonistas enfrentándose con los españoles, nuestra concepción del pasado sería infinitamente más rica. Estaría llena de elementos de orgullo. Pensar que tuvieron personajes extraordinarios, con pueblos aguerridos que pelearon con todas las armas posibles, estrategas que desplegaron tácticas de alianza. No todo era lucha, no todo era el indio salvaje y el malón. Esta ignorancia generalizada sobre estos hechos es también parte de ese proceso de imposición. Es el momento, entonces, de comenzar a revisar esta historia. El indio es una creación europea. No había indios en América antes de su llegada. Había Nambicuara, Bororo, Cadubeo, Tapieté. Había una infinidad de pueblos, pero no indio. El indio es construido como una uniformidad, como una masa amorfa por el europeo. En la compulsión ideológica, ese Cadubeo, ese Nambicuara, ese guaraní, comienza a pensarse como indio
vacío de cultura, vacío de contenido, feo, holgazán, proclive al alcoholismo, es decir, acepta para sí todos aquellos prejuicios con los cuales es condenado por la sociedad dominante europea. Durante el siglo XX, esa categoría tuvo un resultado inesperado para el dominador, y es que finalmente logró ser un horizonte de alianza, de lucha común de los pueblos indígenas que se reconocían con sus antiguas identidades, pero también reconocían la común situación que ligaba a los hoy nuevamente Cadubeo, Teneteara, Guaraní, Tapieté, indios luchando todos como tales contra la sociedad que los oprime. Imagínate las siguientes dos situaciones casi iguales, pero también muy distintas. Vas a una reunión, a una cena, a una fiesta, te encuentras una persona, conversas un rato sobre ella, luego vuelves y a los 3 días te la vuelves a encontrar. Cuando te encuentras de vuelta es como, un poco como si la encontrases por primera vez. Es como si todavía no la has conocido y tienes que descubrirla y tienes que encontrar cosas, lo que lleva, el tiempo natural que lleva a descubrir una persona. Ahora imagínate otra situación. Vas a la misma cena o a la misma fiesta, conoces a una persona, pero luego te juntas con tu amigo o con tu amiga y haces un comentario sobre esa persona. Un comentario puede ser me gusta, o puede ser es aburrida, o puede ser es rara, o puede ser es divertida. Una vez que has pronunciado estas frases, esa persona ya no es desconocida. Es como que le has puesto una etiqueta muy fuerte. Las palabras tienen ese poder que te permiten comunicar cosas para que la otra persona te entienda, decir es divertido, es aburrido, simple, es confiable, no es confiable. Esa es como la maravilla del lenguaje. Podemos decir no es algo, sí es esto, es mucho de esto, es poco de esto. Podemos como empezar a recombinar estas ideas, es esto pero no es aquello. Pero también tienen un problema, que es que una vez que las pronunciamos suelen ser un sello muy fuerte, por supuesto sobre las demás personas, pero también sobre nosotros mismos. Cuando uno dice estoy triste, o me gusta Juan, o estoy aburrido, o no sirvo para las matemáticas, o el arte no es lo mismo, el arte no es lo mío, o la verdad que yo para el deporte no soy bueno. Cada una de estas cosas no es un comentario que uno... en realidad son cosas que uno dice sin pensarlas demasiado, pero luego son sentencias muy fuertes. Esto es lo que llama el poder reflexivo de las palabras. Las palabras es como que terminan de definir aquello que está esbozando. Uno las dice porque uno ve algo borroso y trata de escribirlo, pero esa imprecisión de eso que uno sentía o de eso que uno había visto ya no está en las palabras. Y entonces de golpe esa idea toma una fuerza bestial y uno se la cree como si fuese mucho más cierta de lo que en realidad es. Por eso con las palabras tenemos que usarlas con un poco de cuidado, porque son muy poderosas, porque definen cosas con mucha fuerza, porque nos ayudan, nos salvan, pero a veces también crean estigmas. Las palabras cierran puertas, abren puertas. Aprender a usarlas es uno de los poderes más importantes y más interesantes que tenemos a nuestra disposición. Dr. Emoto has conducted another interesting experiment. He placed rice into 3 glass beakers and covered it with water. And then every day for a month, he said, "Thank you" to one beaker, "You're an idiot" to the second, and the third one he completely ignored. After 1 month, the rice that had been thanked began to ferment, giving off a strong, pleasant aroma. The rice in the second beaker turned black. And the rice that was ignored began to rot. Dr. Emoto thinks that this experiment provides an important lesson, especially with regard to how we treat children. We should take care of them, give them attention, and converse with them. Indifference does the greatest harm.